La resurrección del Señor Jesús es un evento espectacular. De hecho, el Señor siempre es espectacular, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesús iba a nacer, una estrella grandiosa estuvo en el cielo, una estrella espectacular estuvo en el cielo. Eh, las señales fueron evidentes, los ángeles se presentaron. Y aquí en este momento de la resurrección también hay un par de ángeles que tienen cierto protagonismo en este momento, porque son los instantes en los cuales se declara victoria, ¿no? Victoria sobre la muerte. La muerte, aquel, ¿qué le podemos decir? No sé si decirle ser, no sé si decirle espíritu, parece que sí es, porque dice la palabra del Señor que el último enemigo a ser vencido es la muerte, ¿no es cierto? Pero es invencible, es invencible. Cuando alguien muere, muere, y ya, se acabó. Cuando algo se muere, se muere. Se te murió un sueño, un anhelo, marchó. Cuando una relación se muere, marchó. Cuando un trabajo, un negocio, un proyecto se muere, marchó. Esa es la idea. Pero con Jesús no. Con el Señor no es así. La muerte es un evento, ¿no? La muerte es algo que pasa, pero que no es permanente para el Hijo de Dios. La muerte para el Hijo de Dios es, como he dicho, un evento, algo pasajero, como el desayuno de la mañana. No desayunaste, no importa, desayunas más tarde. Es un evento, porque el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor Jesús mismo le dijo a María y a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Eso es fantástico, porque el Señor Jesús no solo que resucita, Él es la resurrección. Él es la resurrección. Los apóstoles se refieren al Señor Jesús como el primogénito de los muertos. ¿Se han puesto a pensar en lo que significa esto? El primogénito de los muertos, el primero de los muertos. Y uno dice ahí, bueno, la Biblia se equivocó porque no fue el primer muerto. El primer muerto pues fue Caín. Ese fue el primero en morirse. ¿Cómo que el Señor es el primero de los muertos? No, no, no. Es el primogénito de los muertos en resucitar. No, sí, está equivocada la Biblia. Porque sí hubo otros que resucitaron antes, ¿no? El hijo de la viuda, el hijo de la, ¿cómo es esto? De, de la tsunamita, eso en el Antiguo Testamento, y un poco de gente que resucitó en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento un montón. Lázaro mismo, el Señor lo resucitó, así que no, error de la Biblia. No, 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 no es un error. Porque el Señor Jesús es el primero en resucitar con el cuerpo glorificado. Los otros que fueron resucitados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los que fueron resucitados, como aquel muchacho que estando en la vigilia, en la predicación del apóstol Pablo y tenía calor, se sentó ahí en la ventana para no dormirse, para que el fresco de la noche le mantenga despierto. Dice la Biblia que se durmió el guambra y se cayó y se mató. Eso nos da dos cosas importantes a entender. Primera, las prédicas son aburridas. Eso no es de ahora, eso es desde Pablo. Escuchar hablar a una persona por horas, uno sí se duerme. Si aquí empiezo recién hace 2 minutos y hay un dormido por ahí. Pero la segunda es que en efecto se puede resucitar. El Señor da esa capacidad. El apóstol Pablo mismo murió. Le cayeron a pedradas, lo sacaron de la ciudad, oraron por él, resucitó y regresó a la ciudad a terminar de predicar. Pero Jesús fue el único hasta hoy que ha resucitado con cuerpo glorificado. Y ya lo vamos a ver en un ratito más. Adelante, ¿qué significa esto? Pero es el evento más grandioso de nuestra fe. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 1:14, dice que si la resurrección fuera falsa, vana es nuestra fe. Si la resurrección no hubiera existido, entonces, ¿en qué creemos? O sea, ¿qué hacemos acá? No podemos creer en un Dios muerto. Los dioses antiguos, todos están muertos, todos están muertos. Mahoma, que bueno, no es un dios, es un profeta, el profeta del Islam, más muerto no podría estar, ¿cierto? Buda, ahí está la tumba, y todos esos famosos filósofos, pensadores, todos están muertos.
Los dioses antiguos, Dagón, Baal, Acera, Osiris, Isis, y bueno, tantos dioses que existen, no hay ahora, no están en ninguna parte, ya ni templos hay. Solo Cristo está vivo, porque la tumba de Él está vacía. Y este día de resurrección pasaron cosas interesantes. Vamos a irnos a Marcos capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Marcos 16 del 1 al 8. ¿Tienes Biblia? ¿Y tienes en tu casa? ¿No tiene? ¿Tenemos una Biblia? ¿Alguien me puede dar viendo? Gavita, ¿me puede dar viendo si tenemos una Biblia por acá atrás? En alguna caja tiene que haber. Y, acá están, Gaby, venga, venga. Gracias, Gaby. Gracias, Gregory. Eso. Entonces ahora sí todos tenemos Biblia, ¿cierto? Sí, si no, acérquese a algún cristiano. Y dice así, Marcos capítulo 16, desde el versículo 1 al 8, dice de esta forma: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la una, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle al Señor, al cuerpo del Señor. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Leamos hasta ahí un momento. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Siempre hablamos de los hombres y mujeres de la Biblia como los héroes de la fe. Y siempre hablamos de ellos como personas perfectas, personas que no fallan, modelos de vida. Y sí, sí son. Pero son modelos de vida precisamente porque se parecen mucho a nosotros. Son hombres y mujeres que son frágiles. Son hombres y mujeres que tienen fallas. Son hombres y mujeres que la fe les falla bastante seguido. Son hombres y mujeres que a ratos dudan. Son los que escribieron esto. Pero a ratos también su cabeza les jugó chueco, ¿verdad? Y tuvieron momentos de vacilación. Y nos encontramos aquí con las mujeres, las Marías. María, la mamá de Jacobo, María Magdalena y Salomé. Y ellas fueron a comprar especias, ¿para qué? Para ungir el cuerpo del maestro, el cuerpo muerto. Génesis hoy día empezó orando diciendo esto, que Él no está en la tumba, diciendo que Cristo está vivo. Esa es la base de nuestra fe. Pero también empezó diciendo Génesis que el Señor cumple lo que dice. Y dijo así, el Señor ya les había dicho que va a resucitar y lo hizo. Y dijo que iba a volver y volverá, ¿verdad? Y ellos escucharon de la boca del Señor. Vamos a Jerusalén, voy a ser entregado en las manos de los gentiles, de los pecadores, voy a morir, pero tranquilos, voy a resucitar al tercer día. Y todos lo escucharon. Y ahora nos encontramos con estas mujeres que estaban junto con el Señor, que caminaban de arriba abajo con Él, que iban a todo lado con Él. Nos encontramos con ellas llevando especias aromáticas para ungir un cuerpo muerto. Ellas iban resignadas a lo que pasó. Esta situación es súper interesante y muy emocionante por lo siguiente. Primero, ellas, aun cuando la situación era caótica, aun como la circunstancia no era nada emocional, no había nada como para saltar de gozo, ¿verdad? No había nada como para ponerse en júbilo, sino que era la muerte del Señor Jesús. Iban a abrir una tumba en donde estaba un muerto ya de 3 días, es decir, que ya debe haber tenido algún cierto tipo de olor, sobre todo en ese clima. Ellas iban a buscar a su amado maestro, a su amado Señor, a pesar de la circunstancia. Ellas, al igual que todo mundo, sabían que en la tumba había una piedra grandota, había unas sogas cruzadas, había un sello de cera,
pero había un destacamento romano, hombres armados, que podían matar sin mayor problema al que se acerque, porque tenían una orden de hacerlo. Y no tenían lío de hacerlo. Eran armados, eran diestros y eran fuertes y obedientes. Pero aún así fueron. El que abra ese sello de la tumba tenía que ser muerto. Y estas mujeres fueron para mover la piedra y ungir el cuerpo muerto de su maestro. Esto nos demuestra la fidelidad que estas mujeres tuvieron. En un momento que, insisto, no era emocionante, no era de regocijo ni de jolgorio, sino que era un momento triste. Aún así, fueron a presentar sus respetos al maestro, estar con él, aunque no haya nada de qué contentarse, a estar con él, aunque sea peligroso. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a meditar en esto mismo, porque no podemos esperar que la vida siempre sea 19 de abril. No podemos esperar que siempre sea un día de fiesta, un día de pastel, un día de risa. Hay días que te rompes una pierna, hay días en que te sale mal un negocio, hay días en que te peleas con tu esposa, aunque sea una santa como la mía. Hay días en que te enojas con tus padres porque tus padres hacen alguna vaina. Hay días que tus hijos hacen alguna vaina. Hay días en que tus amigos te abandonan. Hay días en que todo se ve gris, todo se ve triste. Pero aún así, debemos mantener la fidelidad a nuestro maestro. Porque él no está muerto. Estas mujeres fueron siendo fieles a alguien que pensaban que estaba muerto. Pero nosotros sabemos que él está vivo. Así que nuestra fidelidad, nuestra lealtad debe ser más fuerte todavía. Y estar tranquilos, porque aunque el día sea gris, aunque el día esté oscuro, aunque la circunstancia se vea nefasta, nosotros sabemos que Jesús está a nuestro lado. La segunda cosa que debemos tener en cuenta en esto es la pregunta que se hacen. Miren cómo van ellas en el camino. María, Marta, me imagino que caminarían como cuando yo les veo caminar a las Martas de mi casa, a la Marta, perdón. Sí, las dos Marías y, pero cierto, no era Marta, dos Marías y Salomé, como cuando caminan las Martitas de mi casa, ¿no? Van del brazo y van caminando juntitas a hacer algo, cogiditas del brazo. Entonces yo me pongo a pensar en ellas en el camino, llevando las especias, conversándose, preguntándose la una a la otra, ¿llevas la mirra? Sí, y el aceite. Ah, bueno, tengo eso, pues está poquito, bueno, ahí les tiramos, hacemos que dure, vamos caminando. Pero en eso surge una pregunta, y ustedes la pueden ver en el versículo 3. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Iban a ungir el cuerpo del maestro, pero la piedra que se puso ahí, dice la palabra de Dios que era una gran piedra, era un piedrómetro. La puerta de entrada, los que han estado ahí tienen que corregirme, pero si no estoy mal, es como desde esta parte hasta como por aquí la entrada, ¿no es cierto? Y más o menos de este ancho, como para que uno entre agachándose ahí al lugar. Entonces, des en cuenta el tamaño de la piedra. La piedra tiene que ser hasta acá por lo menos, y así en círculo. Una piedra grande. Y la movieron entre varios hombres. Y ahora van tres mujeres a mover esa piedra. Y se van preguntando, ¿quién nos moverá la piedra? Esto a mí me llama mucho la atención porque entiendo que estaban preocupadas, tenían una misión que cumplir. Se pusieron ellas mismas un propósito, ungir el cuerpo muerto del maestro. Pero hay un obstáculo, mover la piedra. ¿Quién nos moverá? Ellas sabían que sus brazos no eran lo suficientemente fuertes, sabían que sus manos no eran lo suficientemente fuertes, sabían que los romanos eran otro obstáculo que estaba ahí cuidando esa piedra y que ellos no eran precisamente muy gentiles, ¿no? Que decirle, no, tranquila María, ¿para qué estamos nosotros? Yo te muevo la piedrita, tú fresca, siéntate ahí mientras te movemos. Ellos no eran así, ellos no eran de esa forma. Tienen la pregunta, ¿quién nos quita el obstáculo? ¿Quién nos mueve esto para poder cumplir
lo que venimos a hacer. Y pienso eso, por ejemplo, con mi vida. Yo no sé si usted puede pensar lo mismo en la suya. Que a veces te propones algo y todo está al revés. Te propones, qué sé yo, cocinar algo. Vas a hacer una carne apanada y te falta justo la carne y no tienes plata. Algo más complicado. Los estudios de tus hijos, la universidad que no es barata, ninguna es barata. La central es gratis, entre comillas, unas comillas muy grandes. Y no tienes dinero, ¿y cómo pagas? Es un obstáculo que no sabes cómo hacer. Y tienes un proyecto de vida, quieres juntarte a tu pareja, quieres casarte con ella, pero no tienes el dinero, te faltan los recursos, o peor, no te para bola, que es más difícil. ¿Cómo mueves esa piedra? ¿Quién te la mueve? O la salud, que ya te dieron un diagnóstico feo, te dijeron que la cosa está mal, y en tu camino de regreso a casa vas pensando, ¿cómo le digo a mi esposa que me va a morir? ¿Cómo le digo a mis hijos que voy a tener que gastar plata en mis tratamientos? Y la cabeza hace eso. La mente, como dice una predicadora famosa, Joyce Meyer, es un campo de batalla y perdemos bastante seguido en la mente. La cabeza se pregunta cosas. El maestro les acababa de decir, tranquilas, tranquilos, al tercer día voy a resucitar. Y ellas aún así van llevando aceites para ungir el cuerpo muerto y van pensando en quién nos mueve la piedra. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién podrá defendernos? Dirían en el Chapulín Colorado. Y pienso, insisto, en esta situación, ¿cómo nos pasa a nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cubrimos? ¿Cómo logramos? Si todo está en contra, ¿quién moverá esa piedra? Pero nos encontramos con el versículo 4 cuando dice lo siguiente: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, él no está aquí. Miren el lugar en donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis, como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero Magdalena superó el miedo y dijo a todo el mundo. Esto me llena de gozo. Volvemos al mismo panorama. Ellas van medrosas, preocupadas, tristes por el muerto, preocupadas de quién les mueve la piedra, pero cuando llegan encuentran la piedra movida, la tumba vacía y un ángel que les da la bienvenida diciéndoles: ¿qué haces acá? Era argentino el ángel. ¿Qué haces acá? Es que el Señor Jesús resucitó, hijo. Por eso cuando Génesis hoy día oraba decía: qué lindos, los ángeles tienen varias formas. Así el Señor les dijo, así va a ser. Si el Señor en algún momento te dijo a ti en oración que te va a sanar, te va a sanar. Si el Señor te dijo en oración que vas a prosperar, vas a prosperar. Si el Señor te dijo en oración que tu casa va a ser bendecida, pues va a ser bendecida. Si el Señor te dijo aquí en su palabra que creas tú y tu casa serán salvos, pues tú y tu casa van a ser salvos. Si el Señor te dijo aquí que Él está a tu lado todos los días de tu vida, pues Él está ahí. Él no se mueve. Él cumple lo que dice. Y el Señor ellas llegan y ven la tumba del Señor con la piedra movida. Imagínense, insisto, el camino, ¿no? Y ahora, ¿quién nos mueve la piedra? María. No, esta man está flaca.
La Salomé, no, chiquita. Yo menos, ¿qué va? Ni entre las tres moverías ni una soga, pero la piedra. Y cuando se van asomando, llegan y ven la piedra movida. Y yo digo, Señor, ¿cuántas veces la preocupación a veces a mí me ha invadido? Pensando en que todo está acabado. Hace, ¿qué? 25 años, yo tenía 25. En el año 2000 yo tenía 25 años. El Damiancito ya estaba por nacer. Y las circunstancias de casa no eran tan buenas. No en relación, siempre nos hemos llevado muy bien, benditos al Señor. Pero las circunstancias no eran muy buenas, había problemas económicos, había circunstancias bien difíciles, bien fregadas. Y en un momento sí pensamos, ¿no? Ya se fregó todo. Y ahora, ¿cómo salimos de estas? Y han pasado 25 años y hemos salido. Porque pasaba siempre lo mismo. Siempre pasaba lo mismo. Y ahora, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo salimos de esto? Y yendo en el camino llegábamos y veíamos que alguien ya movió la piedra. Alguien ya nos echó una mano y se solucionó. Alguien modificó alguna circunstancia en algún reglamento y ya no teníamos problema. Alguien en la noche nos tocó y estábamos sanos. Alguien iba multiplicando el cofrecito que tenía $5 y duró meses. Alguien movió la piedra que para mí era un obstáculo, alguien la movió. Cuando yo les he hablado de mis hijos, siempre es una circunstancia interesante porque los diagnósticos que los médicos han dado a veces son feos, son fuleros. Dije que no iba a decir esa palabra, pero me gusta. Son diagnósticos bien malos. Incurable, deje nomás, hágale que pase como pueda. Y ahí está, grandote, fuerte, casado, bien, con un buen trabajo, inteligente. Del Damiancito, ¿saben qué dijeron del Damián? ¿Te has contado? Pues les repito. De Damiancito alguna vez el médico, uno de los doctores que le vio, dijo, sí, o sea, no va a ser un hombre muy fuerte, no va a tener mucha fuerza y no, eso de correr para él, no va a ser. Eso nos dijeron cuando el Damián tendría ¿qué? 11, 10, más o menos, ¿no? 10 años. Ahí está, es más fuerte que yo. Y corre, pero pues, parece el correcaminos. Se corre a la pista que hay, o sea, a la cancha de fútbol que está en la urbanización, creo que le da ¿cuántas vueltas? ¿15? ¿10? Las que sea, ni se acuerda. Y entonces ahí vemos que alguien movió una piedra. Porque nosotros, ¿qué hacemos, flaca? Llorar. El día viernes cuando estábamos acá orando, la verdad yo sí me pongo muy emotivo y de hecho de gana me acuerdo porque empiezo a llorar con Getsemaní. Getsemaní es como el lugar santísimo. Les puse la frase ahí de Sproul en el chat. Pero sí es cierto, porque Getsemaní es ese lugar botadito, una piedrita seca, en lo oscurito, donde podemos estar con el Señor a solas. Porque hay momentos de Getsemaní, momentos de Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame, no veo salida, ya vienen los que me van a apresar, me van a pegar, me van a matar. ¿Qué hago? Hay momentos de Getsemaní muy seguidos. Esos, por ejemplo, cuando nos decían esto a Martita y a mí, y nos tomábamos de las manos y decíamos, ¿y ahora? Y llorábamos, no había otra cosa que hacer. Ella lloraba y lloraba, yo la abrazaba, tratando de ser fuerte, luego me tocaba a mí. Y dije, ya lloraste, si ahora me toca a mí, agárrame. Y empezaba a llorar yo, y ella me consolaba, y eso era. Me encantaría poder decirles que yo me levantaba y decía, no, porque en el nombre de Jesús yo ahora dispongo que sea. Me hubiera encantado decirles eso, pero no fue así. Lo que hacíamos era llorar y clamar misericordia, decir, Señor, ¿qué hacemos? Y sí, yo esperaba que un ángel se presente en la sala y diga, no pasa nada, yo voy a tocar a tu hijo. Pero no, tampoco.
Pero de repente la piedra estuvo movida. De repente la sanidad fue dada. De repente nos cogió temor y temblor de saber que Dios está de nuestro lado. Amado y amada, ¿cuántas piedras hay en tu camino? ¿Cuántas tumbas has ido a visitar pensando que ya solo tienes que ungir el muerto? ¿Cuántos lugares has ido tú a visitar pensando que ya solo tienes que ir a ponerle aceite a lo que ya murió y solo quieres honrar la memoria de la empresa, del negocio, de la relación, de tu salud, de tu economía, de tus finanzas? ¿Cuántas tumbas de esas todavía quieres ir a visitar? Yo te digo una cosa de parte del Señor. Jesús es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Y si bien es cierto, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, y eso es verdad. Cuando pecas algo se muere. Sí, sí. ¿Pecaste? Sí, algo se murió. No fuiste tú, pero algo se murió. Cuando pecas algo se muere. Eso es un hecho. No hay vuelta atrás. Porque es la ley del Señor, y cuando el Señor dice, lo cumple. Y Él dijo que la paga del pecado es muerte, coma, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque cuando algo muere, puede resucitar. Puede ser resucitado por la misma mano del que resucitó a Jesucristo. Porque el Padre Eterno, al igual que levantó a Jesús con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no necesita comer ni beber, sino que come y bebe porque quiere nomás, no porque tenga hambre. Un cuerpo que no necesita puertas para entrar a un lugar. Un cuerpo que cuando llega al final de su jornada acá, se eleva y vuela. Porque el Señor Jesús Él subió al cielo con su cuerpo. Es un cuerpo glorificado. Y eso hace el Señor. El Padre Eterno, a lo que está muerto, puede resucitarlo. Y Él nos da a nosotros en primera de Juan 1:9 una circunstancia muy especial. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Y si bien la paga del pecado es muerte, si tú te arrepientes y le pides perdón al Señor, el Señor puede resucitar lo que murió. Así que si tú has pecado con tu esposo, con tu esposa, si tú has sido infiel, pues, ahí la relación matrimonial se muere, sí, así de suave, se muere. Y ya está. Está ahí si es que te quedas ahí. Si es que piensas en que ya solo hay que ungir el muerto. Si es que piensas que hay una piedra que nadie puede mover, llegó hasta ahí. Pero si tú te acuerdas, que Jesucristo es la resurrección y la vida, si tú te acuerdas que el regalo del Señor es la vida eterna, y tú te acercas al Padre y le dices, como en Getsemaní, que se haga tu voluntad, Señor. Perdóname mi pecado, límpiame de la maldad. El Señor Dios eterno, Él puede, porque lo hace muchas veces, mover la piedra y resucitar aquello de tu vida que había muerto. Porque el Señor sí lo hace. Y lo hemos visto hacer miles de veces, con miles de cosas, con miles de circunstancias. Porque nuestra esperanza justamente es esa, tal como está en Filipenses 3:21. Filipenses 3:21, mire lo que dice. Vamos desde el 20, siempre retrocedemos uno, ¿no? Ahí está. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra esperanza en la resurrección del Señor Jesús no es solamente saber que Él resucitó, sino que así mismo como Él resucitó, nos va a resucitar a nosotros. Hay dos tipos de personas: que se ven
al final de los tiempos, en el Apocalipsis, hasta los últimos capítulos. Cuando ya se acaba todo, se acaba el milenio, la batalla de Armagedón, toda la historia, todas las copas fueron derramadas, hay un momento en que se llama el gran juicio del trono blanco, donde todos comparecen, y escucha lo que dice. Llegan delante del Señor los resucitados, nosotros. Y la muerte entrega a sus muertos, y el mar entrega a sus muertos, y el Hades entrega a sus muertos. Y todos son juzgados, los vivos y los muertos. Al revés sería, ¿no? Los vivos y los muertos. Los unos, los vivos, que somos vivos porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús, somos llevados a la vida eterna en el paraíso de Dios. Y los otros es para sufrir la segunda muerte, el lago de fuego y azufre, junto con la bestia, el anticristo, el falso profeta y el dragón. Todos de este lado, porque no recibieron al Cordero, pero se dieron cuenta que estos también caminan, pero están muertos. No es que hay dos resurrecciones, hay una sola resurrección que va a ser para nosotros los que creemos en Jesús. Y vamos a llegar vivos al trono blanco, al juicio del trono blanco. Pero los otros no resucitan, están muertos. Y muertos son juzgados para la eternidad. Jesucristo es la resurrección y la vida. Y es tan fácil llegar a Él. Tan sencillo como entregar nuestra vida, como lo que hemos hecho los que estamos acá. Creer en Él, que Él es el Dios Todopoderoso, y entregarle nuestro ser en sus manos para que Él nos perdone los pecados y nos dé vida eterna. Y por eso somos partícipes de esa muerte de Jesús, la que festejamos el día viernes. Porque cuando Jesús muere en la cruz, nosotros también morimos, porque creemos en Él. Y así como Él fue clavado en la cruz, la palabra dice que fueron clavados en la cruz también nuestros pecados, las actas de los decretos que estaban en nuestra contra. Ese papel grandote que decía, porque el Mauricio hizo esto, merece morir. Porque el Mauricio hizo este otro, merece morir. Todo eso Jesús lo clavó en la cruz para que muera. Y luego el Señor fue llevado a las partes más bajas de la tierra, a lo que llamamos los infiernos, pues. Fue llevado en las manos del Señor, Dios Todopoderoso, el Padre. Y luego resucitó. Y cuando el Señor resucita, es para vencer a la muerte. La muerte no le pudo sostener. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús, cuando hace esto, como que destruye el Seol. El Seol es ese lugar espiritual en donde están los muertos. Y el Señor sale de un lugar que era infranqueable, lo rompe. Y la muerte no le ataja. Y el Hades tiene una puerta, simbólico es esto, no piensen que es una puerta de madera. Y el Señor agarra las llaves, les quita, Él se abre la puerta y se va y se tiene las llaves. Y dice, yo tengo las llaves del Hades. Porque el Señor Jesús es el Señor sobre todo, sobre la vida y sobre la muerte. Por eso es que la resurrección para nosotros es la base de nuestra fe, sabiendo que este Dios nuestro es vivo. Y como Él está vivo, yo también estoy vivo y viviré aunque muera. Y también sé que todo lo que está en mi vida, todo lo que está en la tuya, todo lo que está en tu vida, todo lo que está en tu vida tiene vida eterna. No pienses que la situación con tu hijo se murió ya. No es cierto. No pienses, no consientas en tu cabeza, que ya todo está acabado. No pienses que ya todo está terminado. No creas, amadísimo y amadísima, no creas que ya es mejor olvidar y continuar. No. En Jesús hay vida. Si es tu hijo, si es tu hija, tu esposo, tu madre, tu esposa, tu padre,
tus hermanos, tu familia, alguien que amas, tus amigos que saben que sabes tú que están mal. Ellos no han muerto todavía. Todavía puedes seguir orando y clamando. Y aunque parezca imposible, el rato menos pensado vas a ver que la piedra está movida. Y no la moviste tú. Te la movieron. Y te sorprenderás. Dale un aplauso al Señor. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender porque vas a llegar y vas a decir, uy, ¿qué pasó? Pero si hasta ayer era una bestia este. ¿Qué pasó? Pasó que el Señor movió la piedra. ¿Qué pasó? Pero si parecía que iba a quebrar. Es que el Señor movió la piedra. ¿Qué pasó? El médico dijo 6 meses, ya van 3 años que sigo vivo. Es que el Señor movió la piedra. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase sobre sus pies. Vamos a adorarle al Rey.